Presenta Scotiabank. Maximiza tu negocio. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Bien, amigas y amigos, seguimos avanzando en Código País para todos ustedes con este programa tan especial, con la presencia del señor Federico Fasano y el señor Héctor Amodio Pérez, a quien le damos la palabra en este comienzo de bloque. Seguramente tiene muchas cosas para mencionar, pero yo quería plantearle lo siguiente. Usted mencionó tiempo atrás, dijo en una de sus cartas que había 4 personas que le temen, incluyendo al doctor Federico Fasano. Los otros son Mujica, Fernández Huidobro y Zabalza, ¿no? ¿Por qué usted esta afirmación? ¿Por qué dijo esto? Porque son precisamente esas 4 personas quienes sucesivamente en varias publicaciones se han dedicado a falsear la historia, a falsear la realidad. Desde el libro de Fontana, En la piel del otro, que allí se hace todo, es todo un glosario de falsedades y de mentiras, las declaraciones de los compañeros, de mis ex compañeros, y que temían en ese entonces que yo dijera la verdad, que yo contara la realidad de la historia, porque la historia que se ha contado es falsa, es completamente falsa. Tanto es así que ellos han necesitado darse bombo en los libros de Clara Aldrigi, en la biografía de Sendik escrita por Blixen, que yo la tengo diseccionada y debe haber una mentira por página, solo con relación a Sendik. Porque Sendik tuvo muchos defectos, pero tuvo muchas virtudes, y Sendik no necesitaba que se falseara su vida, su relación dentro del MLN, para elevarlo a la categoría de héroe, como lo han elevado. Sendik tuvo grandísimos errores que nos llevaron a la debacle con su plan del segundo frente, con el plan Tatú, que nos llevaron a llevar la guerra al interior del país. Después dicen que el militarista era yo, cuando yo renuncio al Comando General de Montevideo, precisamente porque me opongo a esos planes. Y los cerebros pensantes, Huidobro y Mujica, secundados por otros amanuenses que tuvieron en su momento, entre ellos, desgraciadamente, Zabalza, que creyeron que haciendo un agujero en el suelo iban a poder hacer la guerra en el interior del país, sin armas, sin equipo, descalzos prácticamente. No hay más que leer las descripciones que hace Blixen de cómo la gente andaba perdida por el país, y eso fue un desastre, eso fue de un aventurerismo total, y Fernández Huidobro lo acompañó, porque Fernández Huidobro, desde la cárcel de Punta Carreta, elaboraron esos planes, que fueron la raíz, están en el inicio de la debacle, que se da en 1972 a partir del 14 de abril. No quiero volver a lo yo hablado, pero usted mencionaba al señor Fasano, que supuestamente le teme por esto. Porque sabe, porque toda esta historia que él se ha inventado es falsa, es falsa. Se cae de su peso, vamos. Él me dijo, yo te lo publico si vos me quitas los políticos. Bien. ¿Una oferta de dinero entre medio? ¿Hubo una oferta de dinero? $150.000. Usted dice que Fasano le ofreció... Sí, él dice que yo le ofrecí 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. ¿Usted le ofreció dinero, Fasano? ¿Cómo voy a ofrecerle dinero para un libro que tenía que abortar? Porque, y me lo daba gratis. Para que yo me quedara una semana esperando mientras vos ibas haciendo tu trabajito de zapa, Bueno, mira, viendo a uno, a otro y a otro. Yo quiero decirte, ¿Usted tenía el regreso del señor Amodio Pérez al país? ¿Cómo? Si usted tenía temor del regreso de Amodio Pérez al país. Somos hombres libres en este momento, no le temo al regreso de nadie, aún más. Yo soy menos libre. Quiero decirte, Héctor,
que yo volvería a hacer lo que te hice. Y mirándote a la cara, te lo volvería a hacer, porque si no el traidor era yo. Yo estaba en un cuartel, no podía decirte, mira, ¿sabes lo que voy a hacer con esto? Voy a ir, se lo voy a llevar a Sereñi, se lo voy a llevar a esto, te vamos a montar una trampa en donde vas a sacar como un chorlito, como vos decís que dijo. Exactamente, que fue No, lo que hiciste. yo lo que dije es, sacá a todos los políticos. Obviamente, porque eso era el detonante del golpe de Estado. Si sacabas a todos los políticos, quedaba simplemente una interpretación tuya de la historia del MLN contra la interpretación, la otra, la mayoritaria, la de Raúl Sendic, a quien yo respeto intelectual y humanamente, la de Fernández Huidobro, a quien respeto intelectual y humanamente, y vos tendrías tu versión, el libro tendría esa versión sobre las líneas distintas que podría haber en el MLN, y el MLN sacaría su otra versión. Pero el tema no estaba ahí, el tema estaba en la condena de todos los principales dirigentes de la izquierda uruguaya que no eran tupamaros, además. Ya estaban señalados desde el inicio. A mí me detienen el 27 de mayo, yo te doy el libro. Yo te quiero preguntar una cosa, ¿la idea del libro fue tuya Claro. o fue de los capitanes? Pero por favor, Fue tuya. los capitanes no tenían esas Por eso, ideas. perfecto. No Entonces, les daba el pero calibre. sos más culpable entonces. No, si la idea señor. fue tuya, No, tu señor. libertad y la de tu compañera la podías obtener sin escribir el libro. No era, yo no necesité escribir el libro para Por conseguir eso, mi libertad. entonces- lo escribí para hacer dinero, para poderme ir. Bueno, peor, Porque- con un interés mercantil, entonces entregabas claro. a toda la clase política Pero por de favor, izquierda. por favor. Pero, ¿por qué no quisiste Ahora sacar, resulta que ¿por qué ahora- no quisiste sacar a los dirigentes políticos de Resulta que izquierda? ahora no es y a lícito Ferreira tener no, interés mercantil. No, es lícito. Ah, ¿de lo qué que no es de qué vivís lícito, vos? ¿De lo qué que no es vivís? lícito es ¿De qué entregar a la vivís vos? izquierda Aparte de uruguaya los chanchullos, atada de pies y manos. aparte de No, los vamos a chanchullos, ¿de qué respetarnos, vivís? Héctor. Vamos a respetarnos porque esa es la condición. No te estoy diciendo que sos un ladrón cuando te acusan de ladrón. Eso yo no, porque no lo sé y por lo tanto no lo voy a decir. Porque Bueno, no lo ¿y fui. por qué no debe ser? Porque no lo fui. Perfecto. Si hubiera sido ladrón, Pero no estoy estaría hablando aquí. de otra cosa, Héctor. Estoy hablando Vale, de que habla por de qué lo que me quieras. dijiste no sacar a los dirigentes políticos. Habla de lo que ¿Y por qué no lo sacaste? ¿Te lo exigieron tus captores por la libertad? Me estás diciendo que no. Peor entonces. Pero peor entonces. Pero además te quiero hacer otra pregunta, porque vos no solo mentís cuando decís que publicaste íntegramente las carillas que me diste a mí, ya te probé que solo en una hoja hay 3 cambios. Me voy a poner a estudiar ahora. ¿Fundamentales? las- ¿Fundamentales? No sé si son fundamentales o no, hay cambios en eso. Vos nunca escribís a Pero- máquina, no escribís en el pero ordenador. entonces no y es se el te mismo va- libro que me entregaste a mí. Hombre, pero, Si en una sola carilla. pero el concepto... Bueno, vamos a suponer que sea todo vale. intrascendente. Vale. Pero vayamos a otra cosa. Vos te hacen una entrevista acá, la semana pasada, y decís, vos le preguntan, ¿vos te habías comprometido a que ibas a declarar por el tema Erro? Exacto. Sí, porque cuando lo de Fasano, cuando yo me niego a leer el comunicado, Cristi me quita el salvoconducto, Exactamente. que es cuando yo le digo que es un hijo de puta. Después, a través de Armando Méndez, me planteó la firma de la declaración sobre Erro y le dijimos que sí porque nos teníamos que ir. Y Exacto. acá estás mintiendo. No, señor. Bueno, ¿Por qué? déjame ¿Por qué te explicarte mintiendo? por qué, A ver. por qué estás mintiendo. A ver. Una previa aclaración, Sí. sobre todo para la gente joven. Cuando hablan de Erro, estamos hablando del senador Enrique Erro, del Frente Amplio, acusado de estar vinculado al MLN y cuyo pedido de desafuero fue el pretexto, digamos, para el golpe de Estado. Exactamente. Acá Amodio está diciendo que, bueno, después de ese incidente, que fue el incidente en el Instituto Militar donde llevaron la esquela esa. Habría que explicarlo, perdóneme también, ¿a qué se Bueno, refiere? yo ¿Se refiere a- entrego a Wilson Ferreira no solo esto, sino la esquela que él me mandó ahí, esa esquela que él mostró y que yo también muestro y todo. Con esa esquela, después Dardo Ortiz estuvo, El senador Dardo Ortiz. el del Partido senador Nacional. Dardo Ortiz del Partido Nacional y Fernando Liu del Partido Nacional y Wilson Ferreira de Unate estuvieron en mi casa cuando me secuestraron a dar el pésame porque creíamos que era el Escuadrón de la Muerte, no era, por suerte, el Escuadrón de la Muerte. Y ahí se establece con Dardo Ortiz y se le entrega a Dardo Ortiz esto. Después pasa el tiempo,
y viene la reunión esta en donde Amodio se presenta. Una reunión en el Instituto Militar de Estudios Superiores con una serie de legisladores. De legisladores. En las cuales el senador Ortiz le pide a Amodio que escriba para comprobar si era la misma letra y era el verdadero autor del libro. Exactamente. Y yo no había negado que era el autor del libro. No. Por eso no tuve ningún inconveniente. Pero a los militares no le gustó. Dice que a Cristi, porque Cristi quería... no quería entregar. ¿Me permite? Cristi quería que le hiciera... Cristi lo que Permítame, quería... está en déficit de tiempo usted, No, pero por favor. quería que ¿qué? Cristi lo que quería era que yo negara la existencia del libro. Y yo le dije a Trabal, ¿cómo lo voy a negar si Fasano lo ha distribuido por todo el país? Yo tengo que decir que el libro lo he escrito yo y es mi letra y yo no tuve ningún inconveniente en escribirle. Se ha hecho de eso poco menos que una hazaña política cuando no tuvo la más mínima trascendencia. No tuvo ninguna. Yo corté al doctor Fasano. Sí, no, yo hice una acusación. Sí, y digo, sí. quiero probarla, ¿no? Amodio miente en este episodio del desafuero de Erro. Entonces, leí lo que dijo hace una semana ahí y se está refiriendo al episodio de Dardo Ortiz y todo lo demás, que eso es un episodio que transcurrió el 22 de julio este es el episodio, fue en el año 73, el 7 de mayo, creo, del año 73. Ahí está. Y sin embargo, buscando en los documentos y todo eso, acá hay que esto está en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores y está transcripto en el libre de aquí, que es un testimonio donde dice: Montevideo, a los 22 días del mes de junio de 1972, a la hora 8, estando en interrogatorio, Armando Méndez estaba y todo eso, le preguntan a Héctor Amodio Pérez, oriental, 35 años, casado y todo eso. ¿En qué oportunidad conoció personalmente al senador Erro? Contesto, fue a fines de 1969. Le propuso colaborar con el MLN en carácter de informante, cosa que él aceptó, el contacto de Teresa Labroca, Alicia Rey Morales después es la que contacta a Erro permanentemente. Él cuenta todo eso en esta acta e incluso llega a decir que pasó él después a contestarle y que lo veía una vez a la semana los días martes a las 10 de la mañana. Pero aquí, que esto, que está en el Parlamento, es del 7, a ver un poquito, esto es 10 meses antes de la reunión aquella. Claro. Es decir, que él ya había entregado al senador Erro 10 meses antes. No, señor. ¿Cómo que no? Si esto de la fecha es del junio de 1972, 22 de junio, y la reunión en el instituto fue el 7 de mayo del 73. Pero escuchame una cosa. Si a mí me detienen el 27 de mayo, el 22 de mayo, del 72. 25 de mayo del 72, sí. Y antes, Wilson, Tino, Rosenkopf, Manera, dicen que yo era el contacto con Erro, cuando me preguntaron, yo dije que sí. Pero yo no estoy ¿Cómo lo voy a negar? eso, digo y que en la mentís fecha, cuando no, decís señor, acá no, señor, que porque después de eso eso es una declaración en el Florida. Lo que me pedían era la ratificación en la justicia militar. Eso es un acta en el Florida. Yo digo que vos entregaste a Erro, otros lo habrán entregado también, perfecto. No, pero entonces no me digas que yo entregué a Erro. Bueno, ¿dónde está la firma? A ver. Esto lo firmaste vos. ¿Dónde está? Comisión de Constitución y Legislación, testimonio, es un testimonio. ¿Dónde está la El firma? oficial interrogador. ¿Dónde está la firma? Dice firmado Héctor Amodio Pérez. ¿Pero está la firma? No, esto bueno. Es una transcripción. ¿Pero vos negás este documento? No lo sé, no lo veo. Tomá, por favor, ¿cómo vas a negar si además lo has dicho? Lo que yo estoy diciendo que mentís no es en que no hiciste eso. Escúchame, esto es un libro. Esto es un libro. Sí, sacado de tu libro. Esto es un libro. Por eso, está sacado de tu propio libro, del de Marius. Claro, esto no son hojillas, esto es un apéndice. Claro, pero esto pero es seamos el lógicos. acta. No, Sí. Seamos lógicos. Hay una declaración en el Florida que me la toma Méndez, que debe ser esta. Es esa. Y luego, está sin firmar, esta es una declaración
sin firmar. Ahí dice que está firmado, Escúchame. Sí. Y después se me exige, cuando pasa lo del manuscrito, se me exige que yo ratifique ante la justicia militar, porque se tenía duda de que los otros lo fueran a hacer. Y entonces se me exige a mí, para reintegrarme el salvoconducto, se me exige que yo me comprometa a firmar la declaración, que al final no la firmé. Aquí vos decís que 10 meses después... Y al final esto es lo que se da a circular y no aparecen las de todos los demás. Porque esta, vos mismo, viste la de los otros. Entre ellas la de Tino. Porque vos te leíste la declaración de Tino. Ahí en tu despacho, ahí en la está. Florida. No, digo, en mi está. despacho no, Bueno. donde nos vimos. Devolveme este. Vamos a usar las palabras Bueno, justas. está bien, no sé, si es despacho, yo qué sé. Ahí me ofreciste hasta una máquina de escribir. Me ofreciste una máquina de escribir. Te porque yo ofrecí pudiera una escribir. máquina de escribir, Bueno, por claro, eso. Entonces, si claro. no es despacho, ¿qué es eso? Vale. Bueno, No, sí, lo que sí. ¿estaba ahí la máquina de escribir? No. Ah, Estaba entonces. ahí una máquina de escribir, pero en un despacho colocado. No, un normalmente, despacho sí. no. Un despacho no si había 2 camas. Había un escritorio. 2 camas había. Bueno, Caballeros, permítame, Por favor. Usted hoy deslizó el hecho, habló del tema de la tradición y que lo iba a retomar después. Hablaba de Eleuterio Fernández Huidobro y de Sendic. ¿A qué se refería con eso? Pues mira, voy a leer aquí del libro de Julio María Sanguinetti, La agonía de una democracia, que dice, hablando de la fallida tregua, dice, el tema se ha enredado sobremanera, o sea, el tema de la tregua. Tengo que hacer constancia que treguas hubo 2, y entonces siempre se mezclan las 2 treguas y no se entiende bien el proceso. Dice, el tema se ha enredado sobremanera porque se rompió la tregua la primera. Igualmente, los oficiales jóvenes siguen empeñados en la búsqueda de la salida y ante la inseguridad sobre lo que ocurría con los tupamaros en la clandestinidad, deciden una operación de real audacia, encontrar a Sendic y hablar con él, dándole la garantía de que no será detenido. Con la ayuda de los presos, lo encuentran y lo llevan al cuartel, al Florida. Hablan largamente con él, aunque no se llega a un acuerdo formal. 1972 estamos. 1972. Bien. El día que Sendic entra al Florida es el 25 de agosto de 1972, acompañado de Efraín Martínez Platero. A los 7 días, Sendic es detenido. Bien. ¿Usted está diciendo que lo entregaron? Sí, digo que lo entregaron, pero no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice Efraín Martínez Platero en una entrevista que le hizo Tagliaferro en noviembre del 2009, creo que es. Donde Efraín Martínez Platero narra una escena en la que él entra al Florida por primera vez y se reúne con unos compañeros que estaban encadenados, que Mujica venía de la tortura. Y esos compañeros, él los menciona, eran Fernández Huidobro, Rosenkopf, Bassen, Marenales y Mujica. Esos 6, en ese entonces, compañeros de Efraín Martínez Platero, lo engañaron, haciéndole creer que estaban encadenados. ¿Y para qué, dice usted? Para que convenciera a Sendic para que entrara al Florida. Fue a Florida O sea, supuestamente trampas. a negociar. Porque entraban y salían algunos tupamaros. Exactamente, sí, entraban y salían. Y fue supuestamente a negociar. A él le extrañaba que pudiera entrar a Florida, a veces conmigo, mientras los demás entraban y salían como querían. Había gente que entraba y salía caminando, ¿Y lo entregaron por qué, dice usted, Amodio? porque había que parar la guerra. Había que parar la guerra. Sendic no quería. ¿El precio era entregar a Sendic? Había que entregar a Sendic. No, a Sendic lo iban a detener, lo iba a detener el Florida. Ajá. En una operación limpia, magnífica, planificada. Lo que pasa es que Sendic era tan absolutamente incontrolable
que no lo pudieron seguir y se les perdió. Y lo detuvo otra unidad. La Marina. Lo detuvo la Marina. Pero entonces no hay vínculo entre la detención y el ingreso. Sí. ¿Cómo que no? Usted dice que se ¿Cómo les que no? perdieron? Porque lo empezaron a seguir ahí. Efraín Martínez Platero narra esa escena y en el libro de Abercrombie, Historias Tupamaras, dice que eso fue un engaño. Dice, los militares nos engañaron con la negociación. No solo los engañaron los militares, lo engañaron sus compañeros, porque nunca estuvieron encadenados. Y además, en ese momento, es la tregua por las comisiones de los ilícitos, donde estaban uña y carne todos, entraban y salían. Nos referimos, Entonces digo, para no podían estar siendo torturados bajo ninguna... La gente de la investigación que se hacía en los cuarteles de presuntos ilícitos económicos realizados por empresarios y algunos políticos, en eso trabajaron en un momento juntos. Gente del MLN y del Batallón Florida. Incluso Trabajaron todos menos yo. Y salían a buscar documentos. Exacto. Ajá. Sí. Doctor Fasano. Sí. Digo, el tema se está yendo porque él lo que está haciendo es defendiendo su tesis, que está en el libro, sobre el Movimiento de Liberación Nacional. Yo no estoy acá para defender al Movimiento de Liberación Nacional. No fui... Lo estoy defendiendo yo. No fui Que soy el Tupamaro, único pero, acusado de pero traidor. si él pide que yo esté, se supone que es para hablar de mi intervención en todo esto, si son falsos, si no son falsos. Pero de todas maneras, como dice en su libro, de que yo le dije que a mí los puteríos del MLN no me interesan, dice textualmente así, lo que quiero es que me saque borres a todos los políticos, quiero decirle que yo no fui Tupamaro, pero apoyé varias acciones de los Tupamaros a través de mis diarios y el testimonio de una nación agredida, los 2 tomos de las Fuerzas Armadas, habla de los 5 diarios pro Tupamaros de Fasano y me tratan de involucrar. Pero yo jamás fui Tupamaro y tampoco voy a defender acá una versión del MLN que es la contraria de él. Simplemente que él probó, porque lo confesó, ser colaborador del enemigo de la propia organización. Claro, Lo confesó. Y los otros no fueron colaboradores del enemigo. No lo niego. Y los otros, y la organización que vos fundaste, que es la guerrilla más respetada de América Latina, la guerrilla no solo más inteligente, más humanitaria, que cometió errores, incluso errores inhumanitarios, los cometió, pero son la excepción que confirma la regla. La guerrilla más imaginativa, que recorrió todo el mundo. Sí. Uruguay pasó a ser conocido en una determinada época por el movimiento que vos fundaste y que vos traicionaste. El movimiento sí lo traicionaste. Y nos creímos, no bueno, señor, el movimiento me traicionó a mí. Bueno, no. Si vos colaborás con el enemigo, evidentemente traicionaste tu movimiento. No señor, después que soy condenado a muerte y Basen me dice, negro, vos sos el cabeza de turco. Ahí es cuando estamos en junio. Yo soy detenido, estuve más de un mes aguantándome en el molde. Pero en algún momento, aguantándome en el molde. El Amodio de la década del 60, ese Amodio idealista, ese Amodio que entregó 10 años de su vida. Cuando ve que está condenado a muerte y tiene que luchar por su vida. Y entonces, claro que sí, yo lo digo y lo acepto, pero en los términos que lo digo, y no más. Sí, pero no salí a marcar a nadie ni a torturar a nadie. No, yo no dije, no dije eso porque no tengo elementos. Bueno, yo no puedo. Se dice. Bueno, sí, y la justicia lo dirá, no lo dirá. En Caras y Caretas, en Caras y Caretas, donde te han brindado muchísimo espacio, yo no he dicho se dice. Vos no, pero lo dicen otros. Yo he dicho lo que yo sé, lo que no sé no hablo. Y vos te escribiste un buen publireportaje en Caras y Caretas, porque es tuyo. Es tuyo, Fasano. Son mis palabras, yo te conozco, claro que son te conozco el estilo. Claro que son mis palabras. Me reportió, un periodista con mayúscula que se llama, que es un economista además, Carlos Lupi. Bueno, digo, o sea que no tengo el gusto. Bueno, y lo que ahí digo es cierto. Y lo otro no lo digo porque no lo sé. Pero sí lo que sé es que ese Movimiento de Liberación Nacional que vos fundaste y que fuiste... Y que me echa. Me echó, me condenó a muerte.
Te condenó, ¿Te parece pero poco? te condenó a muerte. Porque dijo que había entregado la cárcel y yo no fui. No fue por la cárcel solo. ¿Cómo que no, la señor? condena. Fue por la cárcel solo. Fue por la cárcel solo. Cuando se descubre que yo no fui el de la cárcel, es cuando empiezan las otras acusaciones. Bueno, pero- Porque el negro Bassen murió en 1984 Sí. y Marenales lo reconoce públicamente Sí. en el 2009. Estoy de acuerdo. Quiere decir que lo sabía Pero desde Marinales te 1972. acusa vos de haberlo entregado. Eso lo dice públicamente, pero en el juzgado ha dicho que no puede asegurar. En el juzgado Tú no dice... lo entregaste a Marinales. No, señor, yo Y a- digo que estaba presente porque lo narro, lo digo en y a el libro. Listre no lo entregaste. Claro que no, claro que no. Mirá, yo conozco a Listre, bancario, y- dirigente bancario. y a Cuartiani, que y me merece toda la confianza del mundo, me es parece muy incapaz de bien. mentir. Sí, yo iba vestido de capitán. Iba vestido de capitán, dice Listre. No, eso no. No, lo dice Pero Listre en vos los qué libros. decís, vos qué decís. Que no. Que no lo entregaste a Listre. Claro que no. Y por no favor. entregaste a ninguno de No, los otros señor, que no he aparecen. entregado. El MLN sabe quiénes fueron. El MLN sabe Y quiénes fueron. entonces en el juzgado, 40 ¿Usted sabe, Amodio, quiénes fueron? Claro que lo sé. ¿Y se puede saber? No. Pero- Porque lo tengo que hablar con ellos primero. Amodio, Viven, hace 43 años, Sí. hace 43 años que fueron detenidos. ¿Por qué ahora en el juzgado van y dicen Eso es que lo que vos- quiero saber yo. Bueno. Porque vine a presentar el libro. No. Más claro, echarle agua. Ni siquiera son del MLN ahora, ni siquiera... Pero, están- pero participaron de la falsa historia. Algunos viven de esa falsa historia. Como Mujica, como Fernández Huidobro, viven de la falsa historia. Porque son dos personajes que sin esa falsa historia no serían nada. Por favor, No fueron serían votados por la nada. mayoría del pueblo Esa uruguayo. es otra historia. Lo ungieron Eso es- presidente. Eso y- es otra historia. ¿Te crees que precisó esa historia? Eso es otra historia. Los votaron porque fueron rehenes. Por eso lo votaron. Amodio, ¿por qué todo esto contra usted? Porque soy el enemigo a batir. ¿Pero por qué usted es el enemigo? Porque yo me opuse a los planes, yo vaticiné la derrota. Yo me fui, presenté mi renuncia en noviembre de 1971. Presento mi renuncia al Comando General y digo, yo con esto no me hago responsable. Entonces, ¿qué hizo el Comité Ejecutivo? Me asignó la responsabilidad de organizar la segunda fuga de Punta Carreta a pedido de Mujica, de Zabalza, de Efraín Martínez Platero y de otros presos, que el negro Gustavo, se haga cargo de organizarnos la fuga. Y yo me dedico a organizar la fuga. Me detienen, nos fugamos todos juntos y al día siguiente me encuentro con el plan Hipólito. Y ahí viene el desastre. Amodio, usted ha criticado acá incluso el tipo de contactos que hubo en los cuarteles entre algunos dirigentes del MLN y militares, ¿verdad? Sin embargo, en la respuesta que le da el doctor Fasano a sus cartas cuando viene de un viaje, dice que usted le entregó los manuscritos famosos de los que estuvimos hablando y además de elogiar su estilo y su prosa, sobre todo argumentando a favor de la alianza del tenientismo progresista con lo que quedaba el MLN para el golpe antioligárquico a fin de año. Él dice que usted apoyó los acuerdos para un golpe de Estado. Claro. A ver, ¿Es cierto? No, esa es la versión que él da. Esa es la versión que él da. Basta leer el libro. Digo, a las pruebas me remito. ¿Le dijo digo. eso como argumento para escribir el libro? ¿De que estaba Y que a favor? el libro, sí, que el libro tenía que salir en diciembre, lo más rápido posible. Porque me precisaba la pasta. No me dijiste que era porque precisaba dinero, porque había un movimiento de tenientes Por y favor. de capitanes. ¿Cuándo que viste un golpe de Estado de teniente y capitán? Yo no digo que lo Por vea ahí, favor. digo que el libro era funcional al golpe de Estado. Esa es la interpretación y la de tuya. toda la clase política. Y pues lo siento mucho. Y también, Pues lo siento mucho. la de tus compañeros presos, porque después que salieron y que hablé con Fernández Huidobro y que hablé con otros... Fernández Huidobro hablaste mucho antes. Bueno, mucho hablaste en la antes, pues. hablaste en la casa de la madre de Wilson, con Fernández Huidobro. Sí, señor. Estaba detenido en el Florida. Sí, pero iba a la casa sí, de la y Wilson. estaba detenido, Bueno. y Estefanel cuenta hace poco que lo vio en un bar
sentado con alguien y salió corriendo porque el ñato estaba detenido y se lo encontró en un bar. Y entonces se encuentra con Mujica y Mujica le dice, sí, por eso es que te hemos citado a esta reunión. ¿Y quién más vi yo de los detenidos afuera de Florida? No ¿Tenés sé, sabrás información? vos, yo sé. No, porque esa información que tenés es falsa. Jamás No, estuvo no es. Fernando Huidobro en la casa de la madre de Wilson. Jamás se reunió conmigo estando el preso. Con el único preso que me reuní fue contigo. Sí, sí. Digo, no amplíes el marco porque no es así. Vale, y, vale. y- Muy y bien. además, el libro tuyo no solo tiene esa deserción que termina, ¿Qué deserción si ya termina estaba con el afuera? golpe de Estado. No, Ya estaba deserción a las afuera. ideas, deserción a las ideas. No puedo desertar a las ideas en aras de mantener mi vida. No es en aras de mantener tu vida. No, ¿qué era? Pero, ¿Qué era? pero No podía ir preso. Vos mismo, ¿No te das cuenta que no podía ir preso? Pero- por eso es que no puedo ir preso pero, ahora. Héctor, Por eso digo que yo no voy a ir preso, porque espero que la justicia resuelva esta situación. Yo no puedo ir preso. Yo sigo condenado a muerte. Usted dice que no condena puede a ir preso muerte, porque por teme favor. que lo maten en prisión. Sí, señor. ¿A eso se refiere concretamente? Sí, señor. Claro. Por eso dice el no puedo ir MLN preso. ha ejecutado a disidentes después de 1985, que quedaron como simples asesinatos. ¿A qué se refiere? ¿A quién se refiere concretamente con eso? Es una acusación muy grave la que estás Sí, haciendo. señor. Usted tiene- ¿Y qué elementos tenés? ¿Qué pruebas? En este momento no las tengo. Bueno, no, pero no podés hacer Pero una acusación de asesinatos Pero estando aquí, yo lo dije en el... cuando en el cesó el juzgado. accionar del Lo MLN, dije- cuando ya no señor, tiene accionamiento. No, señor. Son actividades que tuvieron que ver con hechos delictivos posteriores a la ¿Caída de la amnistía, dictadura? a la caída de la dictadura. Posterior, Sí, en tiempo de señor. democracia. Y que Primer tuvieron que noticia ver- que tengo y que no ha salido en que ningún tuvi- medio de comunicación. Claro, Ni- porque pasaron como vulgares hechos callejeros. Disculpe, ¿eh? disculpe, ¿podríamos aclarar? No lo puedo documentar en Pero este usted está momento. diciendo que el MLN mató gente Sí, en, señor. en venganza, ajuste de cuenta, pero en tiempo Cuando de no democracia. existía como movimiento armado. Ya en tiempo de Pero democracia. no existía como movimiento armado, pero seguían teniendo armas, porque siguieron procesando rapiñas y asaltos, ¿o no? No, Ah, eso, no. eso no fue el MLN. Ah, no. Fue algún elemento Del que MLN fue para expulsado del financiar, MLN. para No. financiar actividades del No, MLN. no es cierto eso. Mate Amodio, bueno, Amargo y probalo. Radio Panamericana. Probalo, En entonces. este momento no tengo Bueno, la prueba. está, pero entonces no podés tirar ahí Lo como tiro a la feria porque, una lo tiro acusación de ese porque tipo. espero que algunos de los ex compañeros que saben esta historia den el paso y digan que efectivamente ha sido así. ¿Pero usted se lo contaron? ¿Cómo lo sabe eso, digamos? Porque me lo ha contado gente que está dentro del MLN actualmente. Actualmente. Lo que pasa es que tienen miedo. Pero Usted Héctor, estaba fuera del país en aquel entonces. ¿Eh? Cuando ocurrieron estos hechos, usted no estaba en Uruguay. No, No estaba nada. pero Pero, Héctor, yo mantengo esta investigación desde hace más de 30 años. Héctor, ¿no te arrepentís de nada? Sí, de haber sido Tupac. ¿Solo de eso te arrepentís? Sí, señor. Todo lo demás lo hice a conciencia, porque yo defendía mi vida, no entregué a nadie como han entregado otros, pero se me acusa a mí. Ahora, el MLN sabe quién es. Yo me voy muy desilusionado de este encuentro, entre Sí, otras sí. cosas, que fue muy positivo en un aspecto. Me confiesa que el libro fue idea de él. Yo pensé que lo habían obligado. No. Pensé que a no. cambio de tu libertad y de tu compañera, tenés ¿Y por qué que no me lo dijiste? hacer un libro. ¿Y por qué no me lo dijiste No, en el 72? No, si yo en ese momento fue una reunión de 7 horas donde traté de que sacaras a los políticos de ese libro. Y obviamente no te iba a decir que iba a desbaratar todos tus planes. Estaba en un No, pero cuartel, ¿por qué no me siendo preguntaste? escuchado por 3 capitanes. No, Además, señor, no en la- había nadie. En la no pieza de al mienta, lado no. No, yo no mienta, lo vi, es Fasano, cierto. Pero no en la pieza de al lado mienta. no había nadie. No había nadie, por favor. Bueno. Por favor. Según Sos el coronel Caballero, había en la mesa de al lado. ¿Y quién es el coronel Caballero? Y fue el que me llevó al Florida después a que yo detectara los lugares donde había Pero no estado. tiene nada que ver el coronel Caballero con esa reunión, porque no era del Ya- Florida. Ya sé. No Tengo había algunas ningún- preguntas que hacerle. Perdón, Tengo algunas preguntas que hacerle a Modio, sí, digamos. por favor. No, esta me preocupaba, pero vos me confesás que fue idea tuya el libro, fue idea tuya meter los nombres
de los 6 diputados, los 5 senadores. Porque estaban en las está bien, actas, y en todas las las declaraciones. organizaciones políticas que iban a ser declaradas fuera de la ley, Partido Comunista, MRO, Frente Amplio, el feverismo fuera de la ley. Pero si ya las había sacado Pacheco. Ya las había sacado Pacheco. Eso fue la ilegalidad que duró muy poquito y se levantó eso con el diario Época. No mezclemos, No mezclemos sí, en anda. todo esto. Vos me decís, hay una cosa, en la página 224 del libro, ¿no? Dice, Federico Fasano, que aspiró a ser reconocido como el salvador de la democracia uruguaya y a punto estuvo de conseguirlo. Claro. Pero ¿es que acaso conocías que había alguna posibilidad de evitar el golpe de Estado haciendo lo que estuve haciendo o lo que hicimos después? Pero si yo no... ¿Por qué decís a punto estuvo de obtenerlo? Claro, porque lo que hiciste vos es una payasada. Bueno, pero las payasadas no evitan los golpes Porque de no Estado. había golpe de Estado. Bueno, había no, pero nada. entonces pero vos ponés aquí... y a punto estuvo... Era el intento de conseguir un medio de vida para poder iniciar una nueva vida en el exterior. Porque a mí no me dieron ni un peso. No era necesario tamaña, No, claro, tamaña traición a las ideas de la izquierda uruguaya. Me pagaba el Mossad y la CIA. Yo no dije Yo no nunca sé eso. cómo. Yo no dije no, nunca pero, eso. pero se ha dicho y se ha publicado. Vos no, pero Yo eso ¿se ha dicho o no se ha me dicho? consta, no me consta si tú participaste en el asesinato o ejecución de Cucur. No sé, me llamó. Trabajábamos, vos te acordás cuando trabajábamos en el BP, que venían el cronista policial y nos contaba cosas. Es cierto. A mí y a Alfredo Rivero, ¿te acordás de Alfredo Rivero? No, Alfredo no, Mario. No. Ah, Mario Alfredo. Mario Alfredo Rivero. Mario Alfredo. Las preguntas, Gran amigo. doctor, porque sí, sí, perdón. Vale. Ya estamos en la hora. ¿De dónde sacás que Mujica, a través mío, te envió un mensaje? Ah, porque yo entendí un mensaje subliminal que hay Pero yo me quedé pensando en esto. en esta carta. Yo quiero terminar con 2 minutos. Aquí. Final. Podría, Sí. en un acto de expiación y contrición, aunque no lo perdonaran por su crimen, sumarse al proyecto popular, aportando energía sin pedir nada a cambio. Si quiere volver a vivir y morir con dignidad y orgullo en la tierra que lo vio nacer, lo primero que tiene que entender es que cambió la historia y debe sumarse a ella para evitar su segunda derrota política y personal. Por esto lo digo, Está. por esto. Pero bueno, desde ya te aclaro, digo, Mujica no me mandó ningún mensaje para vos. No, pero es que esto lo volvés a repetir en caras y caretas. Es la segunda vez que se me plantea aquí, en esta estadía, es la segunda vez que se me plantea que si quiero que se me tenga en cuenta, tengo que declarar contra los militares. Esa es una idea mía, no es una idea de No tus es idea compañeros, tuya ¿no? solo. Lee Voces de Frente y verás que ahí está también. Que yo dije, lo que me estás haciendo es un chantaje. Pero, Porque me estás diciendo que para creerme, para que yo salga a decir que creo en lo que estás diciendo, vos me tenés que dar esta contrapartida. Y yo eso no lo voy a hacer. Porque yo soy capaz de defenderme solo, sin acusar absolutamente a nadie. Porque enseguida ibais a decir que entonces he traicionado a los dos. A los que fueron mis compañeros y a los que fueron mis salvadores. ¿Pero cómo vas a comparar a tus compañeros que se jugaron la vida y la libertad ¿Y yo por una idea y qué te crees, con que yo esos no me la jugué? animales ¿Y qué torturadores te crees que yo no me la torturaron jugué? a tus compañeras? ¿Y qué que te crees que yo no me la jugué? Tú no estoy hablando de eso, estás diciendo Entonces, que yo traicionaron tuve- a los dos. yo tuve- Traicionar dije a esa que- jauría enloquecida que violó mujeres, que robó, que torturó y todo eso, la estás Sí, sí, comparando con tus seis compañeros. alguna se ha dicho que yo participé. No, pero no estamos hablando de eso. ¿Cómo que no Héctor, estamos hablando de eso? Si se me quiso acusar por Pero participación ¿qué problema en tortura. tenés en traicionar a los militares, a los torturadores? No tengo que ¿Cuál es el traicionar, problema? no tengo Bueno, que por traicionarlos. eso. Si los militares han reconocido que son ellos, que ellos fueron No, torturadores. no, perdón, vos estás en un juicio ahora, donde estás indagado, con un dictamen fiscal, en donde hay 28 compañeras tuyas. No, compañeras mías no. 28. No son Gente compañeras mías. torturada, algunas Pero las lo raro- conoces, otros no. No lo que conozco fuera. a ninguna.
¿A ninguna de las A 28? a ninguna. Curiosamente le dije a la jueza, curiosamente le digo, ninguna de las mujeres que yo conozco está en esa lista. Ninguna. Bueno, pero sí Y conocés, lo mismo que 28. pero sí lo conocés mismo, torturadores uniformados. lo mismo. Sí lo conocés porque Los estuviste conoce ahí todo con el mundo. Bueno, pero vos lo conocés. Los demás conoce no todo están el en un mundo. juzgado llamado interrogado. Los conoce todo el mundo. Te estás porque equivocando, No, Héctor, me dejaste, te estás equivocando. Me dejaste terminar. No, yo no voy a declarar contra los militares. Yo he venido a dar mi verdad. Eso, resolverlo entre vosotros. Yo he venido a dar mi verdad, porque es la que yo he defendido siempre. Pero no esa es tu versión del MLN, la podés seguir teniendo. La podés seguir teniendo, pero vos sos testigo de que hubo oficiales torturadores No que soy viven. testigo. Que viven. No soy testigo. Si colaboraste con ellos, sos testigo. ¿En qué colaboré con ellos? No. Yo no digo que torturar, digo ¿Ves cómo eres un manipulador? ¿Ves Eso no cómo es eres un manipulador? Te estoy tirando una soga. No me estás tirando una soga. Sí, al cuello me la estabas Bueno, tirando. está bien. Claro Si tú que crees, sí. creo que Al estás cuello me la perdiendo estabas tu tirando. oportunidad. No, señor. Creo que estás perdiendo No, una señor. oportunidad histórica No, señor. de redimirte en algo. No, señor, ¿no? yo Bueno, no tengo que redimirme de nada. La oportunidad sería, según usted, doctor, que él diera testimonio de Él quienes está torturaron a indagado. cambio de quedar libre. No ¿Cómo digo que no? acá. Eso Perdón, es lo que me, perdón. eso es lo que me No, proponen. y yo como puedo, no existe la figura jurídica del pentiti, ¿no? Pero le digo, es lo que está diciendo. No, Es para lo que me están nada. Yo le proponiendo, estoy- vamos. Yo le estoy diciendo, Es lo que me están Héctor, proponiendo. que Es un chantaje. recupere en parte al amodio del sesentismo Que y yo- no el si del, yo no del lo- setentismo pero si yo que no lo traicionó todas sus reivindico a ese ideas. amodio, ¿no te das cuenta que yo a ese amodio no lo reivindico? Yo estoy arrepentido de ese amodio. Entonces no me quieras hacer reivindicar una cosa que yo mismo he dejado de lado. Mirá, Amodio murió pero alguien le- cuando yo me fui de este país. ¿Alguien le propuso Se eso acabó. concretamente? No se No, equivoca. claro, usted intuye que pasa eso. Cambiar su libertad por la de declarar contra militar. No, cambiar la libertad no. No, El apoyo. eso- Yo te doy el apoyo si vos declarás contra los militares. ¿Y quién le da el apoyo? Leer Voces del Frente. Está bien. No, yo lo que digo, lo digo yo, Y lo- no lo y lo digo por decís- y ninguna lo decís vos organización, en lo cara digo y yo. careta. Sí, En lo cara digo y yo careta lo y se decís lo he vos. dicho a todo el mundo. La aventura humana de Héctor Amodio Pérez aún no ha terminado y puede terminar de otra manera. Claro. Y Eso comete estoy un tratando- error total de no volver a la horma humana que lo formó en la década del 60. Y Pero no te das cuenta que estamos en 2015. Sí, que y seguís traicionando que tus tengo ideas. 80 años. No estoy traicionando a Justamente. nadie. Y, sí, tenés No estoy 80 traicionando años a y nadie. estarás en la última parte de tu vida. en la Espero que no. Espero que no. Bueno, todos, yo también estoy en la última Gualicho, etapa. Gualicho. Bueno, te digo, estamos todos entrando en una etapa, estamos hablando de hecho de hace 43 años. Exacto. Es Y, la y te das cuenta, y me acusan por hechos que pasaron hace 43 años. Mirá, Me lo estás diciendo Amodio, vos. el bien que vos hiciste en la década del 60, para mí lo hiciste mal. Y el Claro, mal que y yo hiciste, también, y yo y el también. mal que hiciste lo hiciste muy bien. Y yo también. Ahora tenés la oportunidad histórica de hacer un gran bien, denunciar No. a esos mastines que se tiraron Ya están encima. denunciados, No, ya están no tienen denunciados. pruebas. ¿Cómo que no? Andan libres, hay varios vivos, los conozco, están Vale, ahí. Vale. ¿Y? Tú sos un testigo de cargo No, de señor, primera no, línea. señor, no, señor. Bueno, ¿Por qué? hacelo. Y ¿Por si no- qué? ¿Por qué no lo yo querés soy un hacer? testigo? ¿Por qué no lo querés hacer? Porque no es necesario, porque ellos mismos lo han reconocido. No. ¿Y cómo que no? Hubieran no no hay reconocido las preso, torturas, estarían hay preso. presos, es un delito El gener- imprescriptible. Lo dice mismo el otro día leyendo a Dicandia, cuando hizo al general Medina, lo hizo reconocer que se había torturado. O sea, eso ya está fuera de toda duda. Perdón, el Lo que se delito me de quiere tortura hacer- es imprescriptible. Exactamente, que eso es lo que me quisieron achacar a mí y como no Y hay pudieron, torturadores libres. ahora me quieren achacar lo de las detenciones ilegales. Hay torturadores libres y hay 28 mujeres No es dignas culpa que mía. dijeron yo voy a denunciarlo. Sí, pero me y vos denuncian a estás mí. en esa causa. Pero me habla. denuncian a mí y yo no tengo nada que ver con esa causa.
Bueno. Absolutamente nada que ver No con sé si tiene alguna Una- pregunta sí. más así de primera, si no, iríamos a un cierre, ¿no? al cierre de cada uno y vamos a hacer también un breve repaso de cuál es la situación Está. legal de Héctor Dele, Amodio, dele a sí. él y después terminamos. Pero, Si querés repasar antes la- que nada quería plantear, porque en definitiva en diálogo con el doctor Andrés Ojeda, abogado del señor Amodio Pérez, hacía referencia que con respecto a la audiencia que se avecina el próximo lunes, no debería resolverse el pedido de procesamiento en virtud de que está solicitada la clausura por haber operado la prescripción y la amnistía, ¿no? Esto es lo que dice su abogado, ¿no? Sí. Y hay antecedentes recientes y directos en el mismo expediente, una situación procesal igual, y hace referencia a Asensio Lucero, que tiene pedido de procesamiento en su contra y la misma juez decidió no resolver sobre el mismo. Ausencia de prueba, dicen que se manifiesta Claro. por este caso. Claro. Pero quisiera escucharlo a usted al respecto de esta situación. No, no, ¿Qué yo comentario tiene partici- para hacer? Yo participé, están las actas en los juzgados. A mí me carearon con una serie de ex compañeros que dijeron que yo los había señalado, yo lo negué, incluso hubo uno que dijo que había estado detenido en una caballeriza en el Regimiento de Infantería número 1, en el Florida, y que sabía que era una caballeriza porque había paja en el suelo, y entonces la señora fiscal le dijo, pero vamos a ver, ¿sería una caballeriza o sería que había paja en el suelo? Y entonces mi acusador dice, bueno, sí, es que había paja en el suelo. O sea, esta es mi situación legal. Ajá, hay una mujer que hace referencia que usted quería haberlo visto usted durante la tortura. Sí, Y sí. que no. Yo no Que no era, participé, imposible. no participé en ningún acto de tortura. Lo han dicho todos los militares a los cuales se llegó a declarar. Sí. Lucero, Leniani, Méndez, Ajá. Aguerrondo, todos dicen que no. Su abogado señala por aquí, si se entendiese que hubo señalamientos, ello no constituye delito alguno. Incluso los señalamientos serían el marco de la prisión y coacción a la que estaba sometido. Se le pretende imputar un supuesto delito cometido por terceros luego de la detención. Exacto. Si Amodio Pérez es coautor de graves delitos de lesa humanidad, ¿cómo es que jamás se pidió su extradición? Ha señalado. ¿Por qué no se ha perseguido a quienes tienen sobre sí acusaciones similares y vivieron siempre en Uruguay? Esto es lo que dice su Mi abogado, el y doctor sí, Andrés Ojeda. estoy absolutamente de acuerdo, por algo es mi abogado. Yo digo, Aldo, de acuerdo a lo que habíamos pactado inicialmente en el comienzo del debate y cuando estuvimos en las reuniones preparatorias, que cada cual haga ¿no, Aldo? Una Me parece reflexión, una reflexión final. Y le tocaría al señor Amodio Pérez, que comenzó, y al doctor Fasano Yo finalmente. una sola 2 minutos finales. pregunta en su condición de abogado. ¿Esto es un linchamiento político o no? ¿Tú me preguntas a mí? Claro, en tu condición de abogado. Me niego a responder como abogado, digo. Bueno, Digo, como periodista, porque el otro día lo dijiste, ¿Dónde dije eso? delante de estos señores. A ver, no. Yo no vine aquí a opinar sobre tu situación jurídica, ni tu venida aquí al país y todo. Vine a debatir contigo sobre aquellos episodios de hace 43 años. Vale. Si vos, yo no solo te estoy tendiendo una mano, te estoy tendiendo la salvación de tu vida. Por y favor. vos lo considerás un chantaje. Por eso. favor. Un chantaje, Por favor. poder, de todas maneras me va a tocar el cierre a mí en esto, pero no puedo hablar de linchamiento político, que el Poder Judicial te está linchando a ti, eso es lo que estás diciendo. Es tu afirmación. Hay un linchamiento político Del Poder Judicial. por un poder judicial que está influido por la política. Bueno, en primer lugar será de la fiscal, porque todavía la Yo jueza no sé. se ha expedido. No lo sé. La jueza no se ha sé. expedido. Yo eso, ditirambos jueza, fiscal, no entiendo. Cuando exista el fallo y salga la sentencia y todo lo demás, opinaré como periodista, opinaré como abogado, opinaré o no Pero hay opinaré. mucha gente que está opinando, ¿eh? O- Yo o- por eso te preguntaba, o no opinaré. en tu condición de abogado, O no pensé opinaré. que a lo mejor tenías una opinión al respecto. Perdón, no. Todavía no retiro la tengo, pregunta. todavía no la tengo y si la tengo no es una... No me la vas a dar, claro. No es una opinión meditada. Claro, claro. ¿Tomamos usted como su comentario final, señora Amodio? ¿Quiere hacer una última reflexión? No, o no, un yo creo comentario? que, A ver. creo que está todo dicho. Está todo dicho. Señor Fasano. Bueno,
Yo simplemente, ya lo he dicho varias veces y te lo vuelvo a decir, Héctor, como punto final, tengo 4 minutos. No, un poquito menos, quizás. Bueno, menos, Dos pero minutos, es 2 minutos. rápido, es rápido. Yo creo que él hoy no es prisionero en el Batallón Florida. Él es prisionero de su leyenda, esa leyenda magnética, ¿no? de renegado, de traidor a sus ideas y todo eso. Es prisionero solo de eso. Él puede romper esas cadenas. Él está en condiciones hoy óptimas para volver a ser capitán de su propia alma, amo de su propio destino. Lo creo, en serio, no es un chantaje. No es un chantaje, y además, ¿qué poder de chantaje puedo tener yo ante el Poder Judicial o ante lo que sea? Y los otros días... Porque te lo mandan decir. Leyendo, no, nadie me manda a decir, ni soy un bien mandado, y he sido siempre independiente y un francotirador de la izquierda. Sí. Leyendo el otro día, que parezca mentira, pero viene el hecho cuando el canto sexto de la Ilíada, ¿no? Donde Héctor se enfrenta a Aquiles, ¿no? Y digo, esto calza como anillo al dedo en esta situación, ante el llanto de Andrómaca, ¿no? Es decir, su mujer, ¿no? Que no quería que aceptara el duelo, donde finalmente mata. Y dice Héctor, de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido, pero sí puede elegir, mientras vea la luz aquí en la tierra, cómo vivir o cómo morir, Claro. como valiente o como cobarde. Vos tenés la oportunidad Yo histórica he hoy, decidido vivir como valiente. como Me valiente, jugué- denunciá No, a esa señor. jauría No, humana señor. que está libre No, y señor. recorre por aquí y se Pero- goza en la no, impunidad. Pero tengo que ser tienen. yo. ¿Por qué tengo que ser yo? Porque vos ¿Por sos qué no el que se lo estás piden a indagado, Pili porque ¿Por qué estás no se lo indagado en piden a- el mismo juzgado que tiene esa causa. Hay otros indagados. No, no. Hay Bueno, sí, otros perfecto, indagados. pero yo te lo digo a vos, que viniste a este país y que querés volver a Vine Madrid. a presentar un libro. No, Y- no a pasear por los juzgados. Y termino con lo que dije lo que le dije a Lupi, ¿no? Que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Mirá qué bien. Es tu momento, Mirá qué Héctor. bien. Es tu momento de arrepentirte y es tu momento de denunciar a los torturadores. Punto. Me arrepentí de ser tu pomado. No tengo No, que y nada denunciar, más. No Bueno. tengo que denunciar a nadie. Estás porque perdiendo la gran oportunidad. Ya están denunciados. Bueno. Ya están denunciados. Caballeros. Héctor, tuya, Héctor. Bueno, por lo menos me ha dedicado de otro libro, Fernández Huidobro siempre me dedica a lo de la Divina Comedia, por lo menos es una versión nueva, un poco más novedosa. Vamos a pedirle a hoy que se acerque, por favor, ya en el cierre del programa. Un momento Señores, de humor y distensión. a ver, Buenas noches. obvio, buenas noches. Vamos a buenas mostrar noches. el dibujo. Aquí tenemos... Perfecto, me lo vas a regalar, ¿no? sí, señor, sí, señor, sí, Sí, lo señor. hace. Muchas Bueno, y aquí Bueno, tenemos a Fasano. Vamos a mostrar el dibujo. Perfecto, Aquí lo bueno, tienes. perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Señora Mira, Pérez. sí. solo por esto valió la pena venir. No, a mí valió la pena enterarme aquí por primera vez, que a Amodio Pérez no se lo exigió nadie escribir el libro. Claro Fue idea que no. de él. Claro que Eso me desilusiona aún más, pero bueno, no lo sabía. Señor Fasano, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Señora Amodio Pérez, muchas gracias por haber venido a Código No hay de País. qué, ha sido un placer y espero que las palabras sean bien entendidas, ya que esto no admite manipulación ninguna. No. Por esto- eso, o sea, pero fue- bueno, se en han manipulado muchas veces. Señores. vivo y en directo. Y Señores, aprovecho. cerramos por aquí entonces. Los felicito, ¿eh? Gracias, amigas y amigos, por haber estado allí en este programa especial de Código País, que se va con estas imágenes que marcaron la previa y el principio del programa. Hasta la próxima. Buenas noches.